Bendiciones y bienvenidos a nuestro Ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Que les habla la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Brasil. El tema del estudio para el día de hoy es: a lo establecido por Dios en su palabra, ni le quites ni le añadas. Antes de pasarle con nuestro pastor Luis, quiero mencionarle que tenemos canales en Telegram y en YouTube a nombre de Ministerio Señales Antes del Fin, también una página en Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García. En estas páginas estamos colocando los links de Google Meet de todas nuestras reuniones para que ustedes también puedan participar en vivo con nosotros. También estamos colocando mucha información actual en nuestro canal de Telegram. Le pedimos por favor que se suscriban a nuestras páginas y canales y nos apoyen compartiendo nuestros estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Brasil a nuestro pastor Luis Alberto García para que pueda ya comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor Luis, y bienvenido. Shalom, brajá, paz y bendiciones, amados hermanos y amigos, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar para dar inicio. Gloria a Dios. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, el Rey del universo. Te damos las gracias en esta hora por esta oportunidad que nos proporcionas de podernos reunir para así juntos estudiar la palabra del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los hermanos que están acá entre nosotros. Te rogamos que, Señor, todo aquel que no ha podido entrar en este momento, tú toques su corazón, Señor, para que pueda entrar, y el que no, Señor, pues pueda escuchar este mensaje en diferido en nuestras plataformas. También te rogamos en este momento, Padre amado, que todo entretenimiento, cansancio, fatiga, Señor, pereza, sea echada afuera en el nombre de Jesús, y que podamos tener corazones, mentes dispuestos para recibir esta palabra, y que podamos tener una vida consagrada, Señor, para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, te rogamos que seas tú hablando a tu iglesia en este momento. Gracias, Señor. Amén y amén. Y así, con el mismo gozo, vamos a segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, sin tanto preámbulo ni rodeos, vivimos un momento crucial. Estamos esperando la esperanza bienaventurada para la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y amados hermanos, el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos, ahí en el Monte de los Olivos, le preguntaron acerca del final de los tiempos, ahí yo le invito rápidamente, vamos a Mateo 24, verso del 3 al 5. Y yo quiero, amados hermanos, pues hacer énfasis, porque en todo Mateo 24, del verso 3 en adelante, que corresponde a las señales antes del fin, la primera profecía a la cual el Señor
hizo mención no fue a terremotos, no fue guerras y rumores de guerra, no fue hambre, no fue enfermedades, no habló del carácter de la enemistad que habría en el mundo, todo esto. No, una señal, amados hermanos, y que fíjese, cuando el Señor la puso en primer lugar, es porque realmente esta señal iba a causar un terrible descalabro en la fe de muchos. Leamos, por favor, Mateo 24, verso 3 al 5. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjese, la primera señal es: mirad que nadie os engañe. El engaño. Y tal parece que la Biblia lo que dice, fíjese, yo quiero que usted por favor me entienda. Lo que yo quiero ahora dice: mirad que nadie los engañe, pero pareciera que el pueblo evangélico está leyendo: déjense engañar. Porque el Señor le está diciendo una cosa y el pueblo evangélico está haciendo todo lo contrario. El Señor dice: mirad que nadie os engañe. Es una señal de advertencia. Y cuando dice mirad, significa ojo, alerta. Hay que estar despiertos, atentos, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Aquí hay un grave problema. ¿Y sabe lo que pasa, mi hermano? Es que el pueblo evangélico ha perdido por completo su identidad. Yo veo que la hermana Silvia nació en la Argentina. ¿Cuántos años lleva usted viviendo en Canadá, mi hermana? Y más de 37. Y yo no la escucho a usted hablando bendiciones, amados hermanos. No, yo la veo a usted con su normal, su acento argentino. Usted mantiene su identidad. Usted no puede negar de dónde vino. Amén. Entonces, hermano, el problema es la falta, la pérdida de identidad. Que no nos podemos situar en tiempo y espacio quiénes somos. Porque hoy en día hay una fiebre de querer ser alguien. Predicadores que se cambian el nombre, se ponen títulos. Hermano, Jesucristo dijo algo tremendo. Él dijo: el discípulo, preste atención, tenía el pasaje bíblico y mire que son tantos pasajes que tenía en la mente ahora que se me ha ido el pasaje. Dice el Señor: el discípulo no es mayor que su maestro, y el siervo no es mayor que su señor. Bástale al siervo ser como su señor. A ver, creo que es Mateo. A ver, déjenme ver si no sé si es Mateo 10:24 o Mateo. Sí. Creo que ¿Ese? Mateo, sí, 10, 23, 24, sí. 24, 25. Creo que sí. Déjenme ver, un minutito. Ahora sí, creo que me acordé. Creo que Mateo 10, 24, 25. Hermano, me van a perdonar, pero la memoria ya me está jugando mala pasada.
Sí, 24. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ya, 24. Nos El quedamos 20, con el 24. ya, es el discípulo, sería Mateo 10, 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Y fíjese, mi hermana Silvia, a mí me llama la atención esto. ¿Cómo el Señor nos ve? Como discípulos y como siervos. El discípulo siempre está aprendiendo y el siervo siempre está dispuesto a servir. Siempre. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que se nos ha olvidado ya de dónde Dios nos sacó. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes fuimos? El Señor nos llama a ser obreros, siervos, discípulos, hijos. ¿No dice la Biblia? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, mi hermano, ni el hijo es mayor que el padre, ni el discípulo es mayor que su maestro, ni el siervo que su señor. Y en este caso, los hijos somos nosotros. Pero mire lo que hubo en el corazón de dos apóstoles. Y caramba, es como si los de hoy en día hubiesen copiado esto. Y aun cuando el Señor nos dejó un ejemplo, todavía la gente sigue cayendo en esto. Mire, Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Perdón. Esta no es la cita bíblica. Esta no es la cita. No, perdonen. Perdonen que me confundí. Estaba dando otra cita que yo tenía en mente. Gloria a Dios. Y es Marcos capítulo 10, si mal no recuerdo. Verso 44, si mal no recuerdo la cita. El que quiera ser primero, ese. Ahí, léalo creo que es desde el 19, si mal no recuerdo, algo así. 17 creo que, o 18, cuando Santiago y Jacobo se acercan, Santiago y Juan se acercan al Señor y les pide algo. Entonces empieza en el 35. Bendición, dice usted, 35, perdón, 35, ¿verdad? 35 al 45, vamos a leer. Miren, mi hermano, oren por mí que tengo la mente. Ay, fatal. Acá Oren estamos por para mí el que pastor. los Acá. años ya van pasando. Gloria a Dios, venga. Vamos entonces a Marcos, capítulo 10, verso 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes
ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vea. O sea, Santiago, Jacobo y su hermano Juan le hicieron una petición al Señor que se la traía. Y el Señor, mire, de la forma que le respondió, mi hermano, es que, por favor, es que hoy en día está terrible este asunto. Y usted dirá, bueno, ¿y a qué se debe esto? Que ya veremos más adelante, mi hermano, lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Cosas que antes no se veían y hoy, desde los 90 para acá, se ha destapado, pero algo tan terrible, tan impresionante, mi hermano, que hoy en día ya son muy pocos los que quieren guardar la palabra del Señor. Y yo quiero decirle algo, cuando usted va a una iglesia y donde hay estos tipos de personas que son los que se encargan de dar el mensaje y tienen estos problemas de identidad y aparentan y quieren ser lo que realmente no son y no se conforman con lo que Dios los llamó a ser, sino quieren ser más de lo que Dios dijo que eran. Mi hermano, ¿qué mensaje le van a dar, le van a transmitir a usted? Le van a enseñar lo mismo. Como mismo usted aprende, como mismo enseña, mi hermano. Yo quiero, bueno, a los hermanos que tal vez hayan llegado nuevos al canal de YouTube y te digan, oye, como tal pastor ese hermano, es que yo soy ciego y yo tengo que memorizar. No es como usted, que usted lee y usted cuando lee, pues es mejor. Yo tengo que escuchar y por lo visto escuchar no es lo mismo que visualizar. Entonces, pues ahí se me está haciendo bastante difícil, ya la memoria va fallando. Pero bueno, lo que importa es el mensaje. Lo que importa es el mensaje. Usted se puede equivocar, dar una cita bíblica que no es. Eso es otra cosa. Usted puede equivocarse, pero lo que usted sí no puede hacer es cambiar la doctrina, es añadir a la Biblia, es quitarle a la Biblia. Y el apóstol Pedro fue claro y dijo que tenemos la palabra profética más segura. Y dice que esta palabra profética no es de interpretación privada, no es para que yo interprete lo que a mí me parece, lo que yo entiendo, lo que yo creo o lo que me acomode, porque hay gente que está acomodando la palabra a su forma de ser. Hay gente que está predicando conforme a sus propios deseos, haciéndole decir a la Biblia lo que la Biblia no enseña ni no dice. Entonces, amados hermanos, es el grave problema, el serio problema de identidad que hay dentro del pueblo de Dios. ¿Quieres tú ser grande, ser más grande que los demás? Pues vas a ser el menor. ¿Quieres tú ser el mayor? Vas a ser el menor. Que por favor, amados hermanos, es terrible. Ya hoy en día la gente, es que, mire, desde los 90 para acá, si yo le pregunto al pastor Humberto, al pastor Freddy Núñez, que hace tiempo pues no sabemos de él, gloria a Dios, que son personas que llevan tiempo. Si uno le pregunta a estos siervos de Dios que llevan años sirviendo a Dios, y usted le pregunta, mi hermano, en los años 70 usted oyó hablar de apóstoles, profetas, que yo soy apóstol, que yo soy profeta, que yo soy patriarca, porque esa es la otra. Ya ser apóstol y profeta, eso está en desuso, mi hermano. Ahora son patriarcas, son querubines, son serafines, son no sé.
Cuántas cosas. Otra dijo que era generala del ejército de Dios. Imagínese usted. Y ellos le van a decir que no, mi hermano, eso no se veía antes. Eso no se veía. Yo recuerdo que en mi país, en Cuba, no se conocía nada de esto. Esto se vino a saber cuando Bernardo de Quesada fue Ricardo Di Rocco y según oró, porque la gente vio el video y se hizo viral. En aquel entonces no había internet en Cuba, en los 90. Yo creo que el internet recién estaba, yo no puedo decir si estaba empezando en el mundo o no, porque de eso no conozco. Pero en Cuba sí no había nada de eso. En Cuba todo era golpe de cassette. Y a Cuba llegó el video, Ricardo de Rocco orando por Bernardo de Quesada, y yo te unjo como apóstol, dice el Señor, con una unción apostólica y bla, bla, bla. Desde ese momento empezó la fiebre. Los pastores dejaron de ser pastores, ya a ser apóstoles. Y hoy vamos a ver, amados, por qué se agarran de algunos pasajes, para decir que hoy hay apóstoles. Yo, sinceramente, yo veo que el que está en África, mi hermana, los que están en Nigeria, arriesgando el pellejo allí, que los están quemando vivos, los están decapitando, los están desmembrando. Esa gente, por derecho propio, pudieran autoproclamarse apóstoles y no se, ni se nombran entre ellos mismos así. Ellos ante Dios son misioneros, gente que fueron a llevar el evangelio. Los que realmente tienen mérito para decir, no lo dicen. Y los que no tienen mérito de nada, que lo único que están haciendo es majaseando, robando, estafando, mintiendo, engañando y entreteniendo a la gente, son los que se proclaman. Mire, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 14. Vamos a leer acá para que usted vea de dónde se agarran. Eso es para cuando alguien le diga esto, usted sepa cómo responder a esto. Amén. Hechos capítulo 14, verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Sigo? Hasta ahí. Pero usted Ok. ve que dice, y al oírlo los apóstoles Bernabé y Saulo. ¿Usted se está dando cuenta? O sea, se tiene a Bernabé como apóstol, ¿cierto o no? Sí. Ahí está. Ahora, pregunto, ¿cuántos apóstoles llamó Jesús? 12. 12, perfecto. Ahora vamos a Apocalipsis 21, 14 y vamos a ver lo que dice. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Dice 12 apóstoles del Cordero. O sea, el Cordero reconoce a 12, no reconoce más. Ahora, aquí hay un problema, mis hermanos. Por aquí donde viene el título. Cuando usted ve en la Biblia que se da un número determinado de personas o de algo, respete ese patrón, porque eso lo puso Dios. Si Jesús escogió a 12 y en el cielo reconocen a 12, no pueden haber 13, no pueden haber 14. ¿Por qué se le llamó apóstol a Bernabé y a tantos otros? Etimológicamente se les llamó así porque eran hombres que fueron enviados a llevar el evangelio. Pero el problema está, amados hermanos, que mire lo que dice Efesios 2:20. Efesios Edificado, 2:20. sí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, hermano, los profetas, ¿por qué? Porque los profetas fueron encargados de traer el Antiguo
Testamento. El último profeta fue Juan el Bautista. Jesús dijo que este era el profeta más grande. ¿Y por qué? Porque anunció a Jesús, dio a conocer al Mesías. Dio a conocer al Mesías. La labor más importante fue dar a conocer al Mesías. Lucas 16:16, mire lo que dice. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, si la ley y los profetas hasta Juan, y Juan fue el último profeta, ahora bien, miren de dónde se agarran estos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 1. Vamos a leer el verso 1 nada más. Y aquí vamos a entender algo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Dice que había profetas en la iglesia. Lo mismo que pasa con la palabra apóstol cuando Bernabé, Saulo y todos los demás. Es lo mismo, hermano. Tenemos que entender cuándo se escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, yo estaba indagando y este libro, según mayormente se da crédito de que se escribió entre el año 80 y 90 después de Cristo. Pero otra teoría dice que se escribió entre el año 61 al 64 después de Cristo. O sea, de igual manera, si se hubiese escrito entre el 80 y el 90, entre el 61 y el 64, el canon de la escritura todavía no se había cerrado. No había Nuevo Testamento conformado. Por ende, todos los textos bíblicos a los cuales se hacía alusión en el Nuevo Testamento se hacían referencia al Antiguo Testamento. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿qué le citó Satanás a Jesús? El Antiguo Testamento. ¿Qué le citó el Señor a Satanás? El Antiguo Testamento. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bien profetizó, y así sucesivamente. ¿Por qué? Cuando Jesús entró en la sinagoga, dice que se le dio el rollo del profeta Isaías y lo leyó. No había Nuevo Testamento. Todos los textos bíblicos que se hacían alusión en el Nuevo Testamento correspondían al Antiguo Testamento. Todos. Porque no había Nuevo Testamento conformado. El canon no se había completado. Y era la forma que se decía profeta, apóstol. Pero en realidad, Bernabé, Silas, todos ellos eran misioneros. O sea, no es como lo presentan hoy en día. Dice que había profetas en la iglesia, como el profeta Agabo. ¿Por qué se le llamaba profeta? Porque eran personas que el Señor utilizaba para dar una palabra, para revelar algo, porque todavía el Nuevo Testamento no se había completado, no se había escrito. Pero hermano, cuando hacia el año 94 después de Cristo se escribe el libro de Apocalipsis, se cerró el canon de la escritura. No hay más revelaciones. La revelación que pueda traer cualquiera
tiene que ajustarse a la Biblia. Si no se ajusta a la Biblia, deséchela. Entendamos algo, mi hermano. Antes había profetas, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en el corazón del hombre, porque Cristo no había, en primera, Cristo no había venido. Había que hacer sacrificios de animales, becerros, corderos, carneros, machos, cabríos, había que hacer expiación, holocausto. Oiga, cuando usted, yo no sé si todavía el doctor David Diamond sigue vendiendo los libros, por ejemplo, el Real Sacerdocio. No Hay, sé, no sé si han sí, quedado, pero no va a volver a imprimir más libros, pero no sé si han quedado algunos. Tienen que bueno, contactar a la secretaria de él. los que tengan la posibilidad, hermano, de adquirir estos libros, si todavía hay en existencia, pues cómprelo, porque le van a servir. Por favor, Real Sacerdocio. Ahí habla todo acerca del tabernáculo, del templo, todo. Ahí te va Ese a libro, entender todo eso. Sí, ese dígame. libro, ese libro es hermoso. Por eso, Inclusive cuando estuve hablando con el doctor David Diamond, me dijo que ese era el libro de los tres que él ha escrito, ese es el libro que más le ha apasionado escribir. es que él es de la tribu sacerdotal, él es de la tribu de Leví. Es que es una belleza ese libro, pastor. Es impresionante cómo explica paso por paso todo, la vestimenta, lo que significa. Es algo Todo. impresionante. Es impresionante, pastor. Pero hay gente que ni son judíos, ni tienen ni siquiera conocimiento de nada y sacan conclusiones. Y esto significa esto y esto significa lo otro. Cuando realmente uno tiene que ir a la base, uno tiene que ir a la raíz para poder aprender. Por eso la Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada. Usted no puede interpretar lo que a usted se le antoje, lo que a usted le parece que es. Es su real significado. Y yo se lo he dicho a muchos hermanos, pero no entienden. Hermano, cuando en la Biblia, mire, la Biblia fue escrita por judíos. El único gentil que escribió fue Lucas, el único. Pero la Biblia está compuesta por libros escritos por judíos en contexto judío. Y en el judaísmo, mi hermano, los números tienen su significado. Todo tiene un significado, todo tiene un sentido. 12 tribus de Israel. No, porque apareció, por ejemplo, Efraín, apareció Manasés, apareció no sé qué. Entonces, si yo me guío por eso, tengo que decir que hay 14. En la Biblia dice 12, no más. Usted no puede venir a inventar y añadir cuando la Biblia dice que son 12 tribus. Usted no puede decir que son 25 grupos sacerdotal porque son 24. En el libro creo que si mal no recuerdo, creo que eh, en Segunda de Crónicas, ahora no recuerdo si es el capítulo 7, yo no recuerdo ahora, o en Primera de Crónicas, pero habla de los 24 grupos sacerdotales de la nación de Israel. Son 24. ¿Cuántos tronos hay en el cielo? En el capítulo 4 de Apocalipsis, ¿cuántos son? 24 tronos y 24 ¿qué? 24 ancianos. Todo tiene sentido, mi hermano, todo encaja. Usted no puede añadir 25, ni puede quitar uno y quedarse en 23, son 24. Cuando en la Biblia aparecen números, hay que respetar, es un patrón. Esto es en concepto del judaísmo. Esto hay que respetarlo. Fueron 12 apóstoles. Uno cayó, que fue Judas. Pero se agarran de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando escogen a Matías. Hermano, seamos sinceros.
A Matías los escogieron los apóstoles. Usted no va a ver nunca que el Espíritu Santo haya dado testimonio y que escogió a Matías. Si usted lee, mi hermana, si usted puede buscar ahí, usted lee así de pasada, porque si lo leemos nos vamos a agarrar con el tiempo. Pero usted va a constatar que no hay una confirmación del Señor de que escogió a Matías. Lo escogieron los discípulos, echaron suerte incluso. Hermano, por favor, no seamos ingenuos, porque mientras yo leía el pasaje, antes de preparar el estudio, después de haber orado y todo, hermano, echaron suerte. La suerte tenía que caer sobre alguien. Si ahora mismo, por ejemplo, aquí nos reunimos ahora y agarramos una moneda, la hermana Silvia coge una cara y yo cojo la otra. Si se lanza la moneda, por alguno luego tiene que salir obligado. No es que la moneda va a caer así de una forma y no se va a escoger a nadie. Así es. No, mi hermano, no. No hay. Pero si usted va al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, usted va a darse cuenta que el que Dios escogió en lugar para ocupar el lugar de Judas Iscariote fue a Pablo. Porque si hay testimonio. Vamos a buscar el versículo 12, 9, 12. Vamos a leerlo hasta el 21, creo que. Vamos a leer ahí. 19 termina ahí. Pero bueno, ¿empezamos en el 12, pastor? Sí. ¿O empezamos el 11? El 11, lea el 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire, hay tela por donde cortar acá bastante. Cuando los discípulos, los apóstoles, escogieron a Matías, mi hermano, naranja, no hubo nada. Echaron suerte y se acabó, agarraron entre Justo y Matías, porque el otro tenía por sobrenombre Justo. Alguien tenía que salir. Hermano, eso es, por favor, eso es como llamamos en Cuba en el béisbol, eso es batear avisado. Pero sin embargo, acá en la conversión de Pablo hay varios elementos. En primer lugar, este hombre iba a cumplir una misión de perseguir a la iglesia y se le apareció en el camino nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí Pablo vio aquel resplandor, cayó en tierra. Fue tan impactante el resplandor que vio que lo cegó. Pablo quedó ciego, número uno. Número dos, escuchó la voz y le dijo, Saulo, Saulo, lo llamó por su nombre. Segundo, tercero, le dijo, ¿por qué me persigues?
Y le dijo, dura cosa te da el coser contra el aguijón. Y él le dijo, Señor, ¿quién eres para que el que yo te persiga? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Y dice que oyeron la voz, pues más no vieron a nadie. Pablo solo vio aquel resplandor y lo llevaban de la mano porque estaba ciego. Y Pablo, hermano, tuvo un sueño donde se le reveló en el sueño que un tal Ananías oraba por él y él recibía la vista. Y resulta que Ananías orando, el Señor le dice, se le aparece y le dice, oye Ananías, ve a la calle que se llama derecha en casa de Judas y ve a ver a Saulo y ora por él porque él ha visto en visiones que tú vas ahí, ora por él y él recibe la vista. Señor, si ese hombre acabó con tu pueblo, ese hombre ha perseguido, asesinado, ha hecho de todo. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este. No estamos viendo lo que vimos en el pasaje con Matías, que lo escogieron los apóstoles. Aquí estamos viendo al mismo Señor testificando de su propia boca cómo había escogido a Pablo y para la misión que lo escogió. No solamente para ir a los judíos, sino para ir ante reyes. Pablo le predicó a Agripa, al rey Agripa y a Berenice. ¿O no? Y no contento con eso, allá fue Ananías. Entró en la casa y le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino a Damasco, te sana. Otro punto acá. En la conversión de Pablo hubo un milagro. Miren todas las pruebas irrefutables, las señales irrefutables las señales que la Biblia nos da, las muestras que nos da entre ¿cómo decir? La elección de Matías y la elección de Pablo. Este hombre recobró la vista e inmediatamente comió, estuvo allí, se fortaleció. Y si usted ve el versículo más adelante, después de pocos días, ¿qué es lo que hizo Pablo? Empezó a Enseguida predicar. predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces, hermano, Pablo dijo, a lo último se me apareció a mí como un abortivo. Pablo fue el que más epístola escribió. Pablo fue el que más iglesia fundó. Pablo fue el encargado de dar a conocer el asunto del arrebatamiento. Porque yo quiero que usted entienda esto. Permítame un momentito para tomar algo de agua. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El pueblo judío, la promesa que recibió el pueblo judío eran promesas terrenales. Al pueblo judío se le prometió la tierra prometida. Mas la iglesia tiene promesas celestiales. Entendamos esto. Por ende, los apóstoles no entendieron cuando Jesús les habló del arrebatamiento. No entendieron. Y Jesús habló en varios, dicen que en los evangelios, aquellos que dicen que no hay arrebatamiento pretribulacional, dicen que no. Jesús no habló en los evangelios, Jesús sí habló del arrebatamiento. Mateo 3:12, ¿de qué está hablando? Juan 14, del 1 al 3, ¿de qué está hablando? Mateo 24:40 al 44, ¿de qué está hablando? Y dicen que no habló del arrebatamiento. Sin embargo, el apóstol Pablo fue el encargado de dar a conocer esto. Cuando usted lee 1 Corintios 15:51, dice, he aquí os digo un misterio.
algo que estaba oculto, pero fue revelado en ese momento. Y explicó cómo iba a ser el arrebatamiento. O sea, Pablo aportó lo que usted no es capaz de imaginarse, mi hermano. E incluso mi hermana Silvia fue el único que se atrevió a decir, oiga, el único que se atrevió a decir en la Biblia, sed imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. ¿Qué le parece? El único, ni Pedro, ni Juan, ni Felipe, ninguno dijeron la frase que dijo Pablo. Sin embargo, Pablo dijo que era indigno de ser llamado apóstol. Y para mucha gente, o no fue apóstol, y para muchos, no, Matías es el sucesor. Mire, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso del 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjese, ¿dónde dice en la Biblia que se volvieron a reunir los discípulos para escoger al sucesor de Jacobo, de Santiago? Alguien, por favor, que me lo muestre. No, no dice, pastor. Nunca más. Porque ahí mataron a Jacobo. Mataron a Y Jacobo, el hermano de Juan, el mismo que había ido con Juan a decir, Señor, cuando tú vengas en tu reino, que mi hermano se sienta a la derecha y yo a la izquierda, o viceversa. Ese fue el primer de los apóstoles, fue el primero en morir, según los que nos cuenta acá la Biblia. Nunca se reunieron los discípulos, los apóstoles, para buscarle sucesor a Jacobo. Por tanto, el que venga a decirle a usted que la sucesión apostólica es un mentiroso, es un sinvergüenza. No se puede poner ni quitar a lo que ya en la Biblia está. Son 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, 24 grupos sacerdotales. Fíjese, el mismo Jesús. Allá fueron los fariseos a demandar señal. Haznos señal del cielo. Y si bueno, tú no nos das señal, pues vamos a creer en ti. Y el Señor dijo, la generación adúltera y perversa demanda señal, mas no le será dada señal sino la de Jonás. Jonás tuvo 3 días en el vientre del gran pez. No 4, no 2. Esto hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque esto hace mención de los 3 días que estuvo el Hijo de Dios en el corazón de la tierra. El número 3 tiene que ver con la resurrección. Fíjese que Jonás estaba ahí en el vientre del gran pez. Era un hombre que estaba rebelde. No voy. Y se trancó como el serrucho y se trancó. Se le trancó el serrucho a Jonás y no voy, no voy. Y allá tuvo Dios que hacer lo que hizo y el pez se lo tragó. ¿Y qué pasó? Al tercer día Jonás tuvo que dar el mensaje sí o sí. Jesús resucitó al tercer día.
Los dos testigos resucitaron al tercer día después que el anticristo los asesinó. Pero después de 3 años y medio, la nación de Israel se va a dar cuenta del gran engaño al cual fue objeto por parte del anticristo. O sea, mi hermano, donde hay números en la Biblia hay que respetarlo. No dio número de profetas porque no hacía falta, porque los profetas llegaron hasta el Antiguo Testamento. Y fíjese que Juan el Bautista, aunque está contemplado en el Nuevo Testamento, pero se incluyen de los profetas del Antiguo Testamento porque todavía estaba bajo la ley. Cristo no había muerto todavía y no había resucitado. ¿Por qué no puede haber profeta en este tiempo? Sencillamente porque después que Cristo resucitó, mi hermano, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Ocurrió que en Pentecostés el Espíritu Santo descendió. Y lo que antes el Espíritu Santo no moraba, que esto lo estaba explicando y ahí pues seguimos en otro tema. El Espíritu Santo venía sobre algunos. Y usted va a ver en el Antiguo Testamento, y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Sansón. El Espíritu de Dios vino con poder. ¿Por qué vino con poder? Porque no moraba en ellos. Porque las personas en aquel entonces tenían que sacrificar animalitos para poder ser aceptos para perdón de pecado. Pero cuando Cristo vino, murió y resucitó. Dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Ahí usted estaba, mi hermana en Israel, cuando explicaron que el velo era tan grueso que no había fuerza humana que lo pudiera rasgar. Así es. Entonces, no había fuerza humana que fuera capaz de rasgar el velo del templo. Sin embargo, cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué quiere decir esto? Judíos y cristianos tenemos acceso a la presencia de Dios. No necesitamos de un sumo sacerdote, como antes se precisaba. Hoy tenemos un solo sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Amén. Sí, mi hermano. No, sí, es que yo estuve en el Instituto del Templo, pastor, viendo todo lo que están, ya está todo listo para el tercer templo. Es impresionante, o sea, usted está ahí y usted dice, increíble todo lo que están haciendo y que nosotros los hijos de Dios no necesitamos nada de eso, porque tenemos acceso directo. Pues por supuesto. Es Pero es que, impresionante. pero es que en Pentecostés el Espíritu Santo vino y moró en el corazón de los creyentes. Hoy el Amén. que dirige la iglesia es el Espíritu Santo. No se necesitan profetas, son en este tiempo, no son ni necesarios ni imprescindibles. Quien toma el control de la iglesia es el Espíritu Santo y se lo voy a demostrar ahora. Hechos de los Apóstoles 15:28. Mire lo que dice. No necesita ayuda al Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Qué estaban debatiendo los apóstoles? Que algunos decían, tienen que circuncidarse los gentiles, y que no, y que sí, y que no, y que sí, y llegaron a un acuerdo. Y fíjense que ellos, fíjense lo que dicen, y les pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Pero espérese, porque yo le voy a dar otro texto bíblico que es más claro todavía, ni agua. Capítulo siguiente, 16, versos 6 y 7. ¿Quién es el que dice lo que hay que hacer en la iglesia? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Se da cuenta? Él es el que dice lo que se hace y lo que no se hace, lo que se dice y lo que no se dice. Es el Espíritu Santo. No hay profeta en este tiempo
Que usted tenga el don de profecía no quiere decir que usted sea profeta. Los profetas estaban en el Antiguo Testamento para dar palabra al pueblo. Eran los consejeros del rey, eran lo que le decían al rey. El profeta Natán fue el que amonestó a David cuando David pecó con Betsabé y mandó a matar a Urías. Fue el profeta Natán quien amonestó a David. ¿Quién fue a orar por Ezequías cuando Ezequías, el Señor había dicho, a quien Dios le reveló que Ezequías iba a morir? Fue Isaías. Y cuando Isaías le dio palabra, que Ezequías volteó su rostro a la pared y oró y lloró cuando Isaías se iba. ¿Quién fue el que le dijo a Isaías, oye, ve y dile a Ezequías que yo he visto sus lágrimas y le añado 15 años más? O sea, los profetas eran los encargados de dar palabra al pueblo. Hoy quien le dice a la iglesia lo que tiene que hacer es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en cada uno. Y fíjese que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Esto usted no lo veía en el Antiguo Testamento. Si fuéramos a hablar de profeta, Juan escribió el libro Apocalipsis, que es 100% profético, y Juan nunca se proclamó profeta. Dice la Biblia apóstol Juan, no dice profeta. Pero ¿a qué se debe todo esto, mi hermano? A la falta de identidad que hay en la iglesia. Y es por eso que la iglesia está fundamentada sobre apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque los profetas fueron los encargados de traer el Antiguo Testamento. Los apóstoles fueron los encargados de traer el Evangelio. Y el fundamento, ¿cuántas veces se pone? ¿Cuándo? A ver, no sé, aquí yo no soy albañil, ni constructor, ni mucho menos, pero mire, esto no hace falta ir a ninguna escuela, ni estudiar nada de esto. Cuando usted va a construir una casa, ¿cuántas veces usted pone fundamento? 4, 3, 2, 5. ¿Cuántas veces se pone el fundamento? Uno. Una sola vez. Y el fundamento ya fue puesto. No se necesita más fundamento. ¿De dónde se sacan eso? Y vienen a decirle que tienen una nueva revelación. No hay nuevas revelaciones. Lo que hay nuevos ladrones y sinvergüenza. Eso es lo que hay. No hay nuevas revelaciones. Porque entonces a Dios se le olvidó, mi hermana. Ay, Dios, ay, se me olvidó poner esto. Se me olvidó decirle a Juan esto y esto. Ay, ay, ay. Ahora, ¿quién yo? Déjame llamar a Silvia. Silvia, tú vas a ser la profetisa. Mija, perdóname, pero se me olvidó. Dile a mi pueblo esto y esto, porque yo de verdad, con tantas cosas que tengo en la cabeza, se me pasó. ¿Cree usted cree usted, hable serio, usted cree que Dios obra así? Ay, déjame decirle al pastor Luis que se me pasó decirle esto y tal, más cual cosa. ¿Usted cree que Dios pues obra así? No, mi hermano, por favor, es que no. Es que ya, cuando en la Biblia da, fíjese, no da número de pastores. Son los encargados de atender el rebaño. De apóstoles. Dios número, Dios 12, no más, por favor, no más. Esto es un principio que hay que respetar. Donde en la Biblia se da números, no se puede pasar por encima de eso. Porque imagínese usted, estamos violentando la sagrada palabra de Dios. La estamos violentando, estamos diciendo que no es suficiente la palabra. Y aunque no dio números de profetas, sí dijo Cristo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y que no me vengan diciendo que la ley se acabó. Porque la ley no se abolió. Cristo no vino a abolir la ley. Cristo vino a hacerla cumplir.
¿O acaso, mi hermana Silvia, ustedes guardaron Shabbat en Israel, sí o no? ¿Cómo, pastor? Ustedes hicieron celebración de Shabbat en Israel, sí o no? Sí, porque tuvimos un viernes, pastor, en Israel y era Shabbat, sí. Entonces, ¿en qué quedamos acá? Entonces, ¿se acabó la ley, sí o no? Entonces, si se acabó la ley, ¿por qué celebraron Shabbat? No. ¿Por qué hasta hoy, judío que nace, judío que se circuncida? Se acabó la ley. ¿Por qué los judíos tienen que ir los sábados a la sinagoga a leer los rollos de la Torá? ¿Por qué? Se acabó la ley. ¿Por qué los judíos tienen que celebrar Pesaj entre marzo y abril? ¿Por qué celebran Sukkot entre septiembre y octubre? Entonces, mi hermano, si se acabó la ley, entonces, pues, imagínese usted, Pentecostés entonces no funciona tampoco, porque Pentecostés representa Shavuot. Entonces, imagínese usted, mi hermana, qué gran problema. Si la ley se acabó, entonces, ¿cómo el Espíritu Santo descendió en Pentecostés? Fue en una fiesta judía. Y fue después que Cristo murió y resucitó, ¿cierto o no? Así es. No, y Y que la ley se acabó. Sí, mi los hermana. judíos que son cristianos, no cristianos, que creen en Jesús, ellos Mesiánico. mesiánicos, gracias, se me fue la palabra, ellos Sí. celebran Shabbat, celebran todo. Y son circuncidados también. Sí, sí. Es que Timoteo era judío por parte de madre, y Timoteo, Pablo lo tuvo que circuncidar. Y esto fue, y fíjese que esto fue después de que Cristo murió y resucitó, se acabó la ley. De verdad vamos a seguir creyendo eso, que se acabó la ley, que no hay ley. Mire, donde no hay ley, radica el desorden. ¿Qué fue lo que hoy en día no está funcionando en la ley? Todo lo concerniente a los sacrificios. Por eso Cristo le dijo a la mujer samaritana: mujer, de cierto te digo que llegará la hora en que no será ni en Jerusalén ni en este monte, sino que en toda la tierra se va a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, se va a adorar a Dios. Y ese tiempo llegó, porque en el año 70 el segundo templo fue destruido, fue arrasado. Entonces, se acabó la ley. ¿De verdad vamos a seguir creyendo eso? Por favor, es que mi hermano, el que no conoce Biblia, una, no conocen Biblia, y dos, el que quiere justificar las barbaridades que predica, se va a agarrar hasta de un clavo hirviendo. Entonces, ahí viene el problema. Pero ¿qué está pasando con todas estas iglesias, donde están todos los apóstoles, profetas y todo esto sinvergüenza? ¿Qué está pasando? Usted vaya a esos cultos, usted va a ver, mire, no hay respeto a la palabra de Dios. El predicador está predicando y los músicos están tocando. El baterista dándole palo a la batería, el guitarrista dándole dedo a la guitarra. O sea, el mensaje aquí no importa, ni importa un pepino el mensaje, aquí no. Entonces, iglesia, usted va a ver, mientras está predicando, la gente está conversando, está escribiendo en el celular. Mire, Jesús dejó un ejemplo. Ahora sí vamos a leer el texto bíblico de ahorita. Mateo 12, 46 al 50. Hoy sí, hoy estoy retomando los estudios como antes, un poquito más largo, pero es que es necesario. Mire, el ejemplo lo dio Jesús, pero aquí en la iglesia estamos haciendo lo que nos da la gana. Lo que nos Amén. da la gana. Venga, mi hermano. Sí, Mientras usted lee, yo tomo agua. amén. Mateo capítulo 12, verso 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él,
al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Dejó Jesús de predicar ahí por ir a atender a su mamá y a sus hermanos? No, ¿Verdad que no? no, pastor. Pero la gente no puede apagar el celular cuando está en el culto. Y lo llama mamá, lo llama papá y no son capaces de decir: oye, te atiendo luego, ahora no puedo, estoy en la casa de Dios. O sencillamente, no conteste, apague y se acabó. Pero no, dejo al teléfono. Y si Dios te está dando un mensaje para alertarte que te vas a morir por la noche y te vas a ir al infierno, te vas al infierno porque no oíste el mensaje. Y no lo copiaste, no lo entendiste. Y Dios te está diciendo esa noche que estás en pecado, que estás en esto, que estás en lo otro, y que el diablo viene por ti, que te vas a morir. Pero como estás pendiente del celular, estamos pendientes a cualquier otra cosa, vienen los problemas. ¿Y sabe por qué? Porque en esas iglesias no se enseña a temer a Dios, no se enseña a amar a Dios. Si se leyera Biblia, se diera uno cuenta que Jesús dio ejemplo. Cuando estamos en el culto, lo demás sobra. Mamá, papá, hijo, hermano, quien sea, sobra. Usted va a decir: ay, mi hermano, qué duro. No, mi hermano, que es así. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos dando los servicios acá, estaba yo predicando, y mi esposa se me acerca y me dice: ahora mismo llamó tu madrastra que tu hermano está desaparecido. Mi hermano tenía como 7 años en aquel entonces, si mal no recuerdo. ¿Y usted cree que yo me tiré de los pelos ahora a dar grito? Ay, mi hermano, hermano, lo siento, aquí dejo el mensaje, voy a buscar a mi hermano, voy a... Yo recuerdo que ese día dije: hermano, me acaban de anunciar que mi hermano está desaparecido, vamos a orar. Y yo seguí predicando, y seguí predicando. Y al terminar el mensaje, mi esposa que me dice: no, ya apareció. Imagínese usted que yo me hubiese tirado los pelos ahora a dar grito. Yo hubiese dejado ahí el mensaje. ¿Se da cuenta, mi hermano? Es que, mire, el diablo va a poner de todo para que usted no atienda el mensaje, para que usted no atienda, y lo pone a bostezar en la iglesia. Que entonces el hermano, fíjese usted cómo son las cosas del diablo. El hermano que en la calle usted no lo saluda, que no lo ve, que no lo va a visitar a su casa y nada. Cuando está en el mensaje, cuando más le está preguntando cosas a usted en el culto. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y hablándole. Sin embargo, cuando está fuera del culto, ¿verdad? Ni lo visita, ni le dirige la palabra, ni lo saluda. Pero no, ahí va. No hay temor de Dios. No se respeta la palabra de Dios. Se tiene en mensaje, se tiene en poco la palabra, porque no se enseña a temer a Dios. Allí se va a entretener a la gente. Todo es para que vengan a oírme a mí, a verme a mí, me dejen la ofrenda a mí. Pero ¿sabe qué pasa? Que eso es lo que sucede. A ellos no les importa que usted se salve. Porque si les importa, es que a ellos no les importa perderse ellos. Les va a importar su vida. Si ellos saben que están mal, por favor, ellos saben que están mal. Y no les importa irse al infierno. Fíjese cómo son, que ellos saben que se van al infierno, pero no quieren irse solo. Si no les importa la salvación de su propia alma, le va a importar la salvación suya. Le va a importar la salvación de usted. De verdad vamos a seguir creyendo eso, hermano. Y vienen, oye, y vamos a tal culto, vamos a tal estudio, que viene el profeta no sé quién, y viene el apóstol no sé cuánto. Mire lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Vamos a leerlo del 1 al 4.
Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oídos a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Quiero decir algo. ¿Hasta qué Sí, número sí, me le había dicho hasta el 4, pero está bien, está bien. Está Sí, bueno, como dicen aquí en portugués, está bueno. Está bueno, está bueno. Mire, yo quiero que usted entienda esto. Puede pararse Mazantín el torero y decirle a usted lo que va a pasar. Y aún si se cumple, tenga cuidado, porque aún cumpliéndose el sueño que le anunciaron, la palabra que se le anunció, tenga cuidado. Porque mira lo que el Señor dice, si se cumpliere, sepa que te estoy probando a ver. Y vienen y lo llevan para seguir a otros dioses, propiamente para seguir también otra doctrina, que no es la del Dios de la Biblia. Porque si usted va a un lugar donde se tergiversa la escritura, no es la doctrina del Dios vivo y verdadero la que usted va a seguir. Dice la Biblia, vamos a 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Cuando el mensaje no viene de Dios, entonces ¿de quién viene? Vamos a ver. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Opa! Como dicen aquí en Brasil, ¡opa! Mire lo que está diciendo acá. Hermano, usted no puede guiarse porque en un culto de eso oraron por un cojo y se sanó. Eso no significa nada. Juan el Bautista no sanó un mosquito. Y dice la Biblia, el mismo Jesús dijo que no se levantó hombre más grande que Juan. No hubo profeta más grande que Juan. Y no sanó a nadie. Su vida espiritual no la define porque usted haga señal o no. Su vida espiritual la define su nivel de consagración ante Dios. Usted puede hacer todos los milagros que usted quiera, que si Dios no está con usted por gusto. Y en muchos lugares usted va a ver prodigios y señales. Mateo 24, 24. Me estoy embullando, creo que vamos a terminar a las 5. Gloria a Dios. Mateo 24. Tranquilo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Vea. Entonces, no crea usted porque usted ve en esos cultos milagros, no, eso no significa. Entonces, hermano, ¿a quién tenemos que hacerle? El problema es a quién tenemos que hacerle caso. Deuteronomio 18, 18 al 22. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.
El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? El profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Fíjese, ¿de quién está hablando ahí? ¿A quién está haciendo mención ahí? Está haciendo mención a Cristo, mi hermano. Aquí está hablando de Cristo. Y el mismo Cristo testificó y dijo, la doctrina que yo enseño no es mía, es del Padre que me envió. Y el que no escuche a Cristo Jesús está muerto. Así que confórmate con ser obrero, confórmate con ser siervo, con ser discípulo. No pretendas ser más de lo que Dios ha destinado o ha dicho que eres. No pretendamos ser más de lo que en realidad somos. Que si Cristo no hubiese muerto y resucitado, estuviéramos perdidos. Si Dios te llamó a ser pastor, y a ser pastor. Si a ser evangelista, a ser evangelista. Si a ser maestro, a ser maestro. No te metas en otro campo. No pretendas poner más fundamento que el que ya está puesto. Y fíjate que dice que la iglesia está fundamentada sobre apóstoles y profetas, pero la piedra principal del ángulo es Cristo. El dueño de la iglesia es Cristo. El que se encarga hoy en día de preparar la iglesia para el arrebatamiento es el Espíritu Santo. A él fue a quien dejó Cristo en su lugar. Él se fue y dijo, yo me voy, pero enviaré el Consolador. El Espíritu Santo es quien redarguye, es quien convence, es el que da testimonio. No necesita ayudante, el Espíritu Santo no necesita ayudante. Quien se crea profeta en este tiempo es un mentiroso, porque la palabra más certera es la palabra de Dios. No hay otra revelación, no hay otra palabra. Hay que acogerse al mensaje que está en la Biblia, no más. El canon fue cerrado, ni profeta, ni apóstoles, ni nada que se le parezca. Sí, apóstatas, mentirosos, sinvergüenza, truanes, que lo único que están buscando es beneficio propio. Gente que están encerrados en cuatro paredes, de cultiqui en cultiqui en el mismo lugar, ahí, reunido con 3 o 4 o 5 personas. Y tú te dices, apóstol, cuando los apóstoles no tenían nada, los apóstoles andaban de un lugar a otro llevando la palabra a etnias, tribus, metidos en lugares, exponiendo su vida. Y tú lo que estás exponiendo tus tripas, engordando cada día más barrigón, más gordo y más, engrosando tu cuenta de banco. Qué bonito es ser apóstol de esa manera. Pedro y Juan, cuando fueron a ver a aquel cojo, le dijo, ni plata ni oro tengo, mas lo que tengo te doy. Entonces arrepiéntanse y conviértanse antes que sea demasiado tarde. Ninguna de esa gente dice que Cristo viene, ninguno. A ninguno les conviene, porque si Cristo viene, imagínese usted.
Se les acaba el negocio. Se les acaba el negocio. Se acabó la fiesta, mi hermano. Es como la canción que había en Cuba. Se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Imagínese usted. Es que no les conviene, no anuncian que Cristo viene, no le dicen a la gente que tiene que leer la Biblia, que tiene que orar. No le dicen nada de eso. Todo lo contrario. Las iglesias están llenas de gente irrespetuosa. Yo le contaba a la hermana Silvia, mire, esto es, mire, yo todos los días digo, Señor, es que todos los días hay una herejía nueva y una blasfemia nueva. Miren a dónde están. Pastor evangélico que sana a las personas sentándose en la cabeza del enfermo y expulsándole gases en la misma nariz al enfermo. Imagínese usted, hermano, ¿dónde en la Biblia hay ese tipo de práctica? Eso es asqueroso, inmundo. Yo no tengo palabra para yo decir que son prácticas. Sin embargo, la gente va a esos lugares y toma el chicle ungido, que ese se le acabaron los chicles, el que tenía en la boca se lo sacó y se lo dio a la mujer. Toma. Total, es la saliva del apóstol. Total. El otro allá que le echaba agua en la boca a la gente de la misma boca de él. Es una práctica que viene de la brujería. Yo lo expliqué en otro estudio. ¿Quién me va a hacer cuento a mí? Que mi familia, yo crecí viendo toda esta práctica y nosotros creíamos en la idolatría, en todas estas cosas. Por favor, ¿el que hasta cuándo, mi hermano? Y usted sabe que usted va a ver a esos predicadores y usted los ve que se codea con apóstoles, con profetas y con todo eso. Y ustedes siguen yendo a esos predicadores. Bueno, mi hermano, pues entonces, yo sí le voy a decir algo. Hay tiempo para arrepentirse ahora. Pero cuando la iglesia se vaya, usted querrá arrepentirse. Pero para lo único que habrá tiempo es para lamentarse. Hoy hay tiempo para arrepentirse y evitarse el lamento. Pronto habrá mucho que lamentar y ya no habrá forma de arrepentirse. Porque va a tener que aguantar la persecución, que lo torturen, que lo decapiten. Y eso, a ver si somos capaces de aguantar eso. Porque si ahora no aguantamos, ¿qué vamos a aguantar? Tampoco nos podemos engañar. Entonces, mis hermanos, para aquellos que están añadiendo la escritura y quitando la escritura como le da la gana, tranquilo, fica tranquilo, hermano mío, quédese tranquilo, hermano mío, tranquilo, meu hermano, no te preocupes, tranquilo. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, ¿qué más necesitamos después de este pasaje, verdad? ¿Qué más necesitamos después de este pasaje? Mire, yo sé que para mucha gente dirán, este hombre atiende un ministerio virtual ahí, este hombre no tiene iglesia, este hombre no es pastor ni nada que se le parezca. Bueno, tranquilo tampoco, no hay problema con eso.
Pero mire, yo le doy gracias a Dios porque cuando aquello que sucedió en el 2020 y muchos que se jactan de que yo soy pastor, que tengo una iglesia, que tengo no sé cuántos miembros, que tengo no sé cuántos, mi hermana, hicieron así, se metieron bajo la cama Se y cerraron escondieron. iglesias y cerraron todo y ninguno predicó más, ni siquiera virtualmente, ¿cierto? Así es. Y no salieron a ayudar a aquellos que estaban enfermos y que se enfermaron, Nunca. muchas no salieron, se escondieron. Entonces, a mí no me preocupa lo que diga la gente ni lo que diga, me importa un pepino, ¿sabe por qué? Porque este llamamiento lo hizo Dios y ha respaldado este ministerio. Yo doy gracias a Dios, mi hermano, que cuando todos esos pastores, yo recuerdo cómo se apartaron gente en aquel momento, mi hermano. Y en Cuba, no sé en otros países, yo voy a hablar de Cuba porque fue el país que yo nací y fue el que me tocó vivir. Todavía yo estoy aquí en Brasil hace 4 meses, pero mire, en Cuba, en aquellos días, si usted salía a la calle, la policía lo cargaba a usted y se lo llevaba preso. ¿Y sabe qué? En lo que muchos estaban bajo la cama, encerraditos en su casa, viendo el parte el sinvergüenza y mentiroso del doctor Durán, ahí metiendo mentiras en la televisión y metiéndole miedo a la gente y esto para que la gente pues se acabaran ya de morir. Si no te moría de aquello, te moría de un infarto. Y mientras todos estaban ahí, muchos salimos a las calles a visitar hermanos, a orar por los hermanos. Yo recuerdo que atendíamos un tiempo de oración 2 veces al día, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. ¿Cuántas veces no me pasaron corriendo gente que la patrulla le caían atrás, la policía cayéndole atrás? Y si a mí no me arrasaron, no me tiraron al suelo y no me arrastraron toda esa multitud, fue porque Dios me guardó, fue porque Dios me protegió y a raíz de eso fue que surgió este ministerio. Y Dios lo ha respaldado hasta aquí. Entonces, mire, la recompensa nuestra la tiene Dios. Lo que somos nosotros, para Dios lo somos. No importa que para el mundo no nos reconozcan, no importa que el mundo no quiera reconocer ni quiera, no nos importa. Sabemos que Dios sí está con nosotros y que Dios ha respaldado. Y si nosotros somos fieles, mi hermano, nos va a seguir respaldando. Si nosotros guardamos sus palabras, si nosotros, aún con 2, con 3, con 1, con lo que sea, seguimos transmitiendo la palabra del Señor, Dios va a seguir respaldando. Entonces, si aquellos que se creen ser tan los super ungidos, los que sé yo, a ti no te preocupes si no te reconocen. La Biblia dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada cual según sea su obra. Nuestra recompensa la tiene el Señor. Y no hay mayor recompensa que la de irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Entonces, mi Amén. hermano, mi hermana, hacia adelante. Y recuerde, si se va a congregar, congréguese en un lugar de sana doctrina. Si va a dar crédito a las palabras de un predicador, pídale a Dios discernimiento de espíritu. Pero si usted sabe que alguien está mal y usted sigue yendo allí, pues entonces después no se queje, mi hermano. Porque una mentira repetida tantas veces se torna creíble. Amén. El que tenga oído, que oiga, mi hermano. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos las gracias en esta hora por este mensaje. Gracias por tu palabra. Te rogamos en este momento nos ayude, nos guarde, Señor, que esta palabra llegue a cada corazón, a cada vida. Y que podamos ser capaces, Señor, de obedecer tu palabra antes que cualquier otra cosa, Señor. Y que, Dios mío, podamos continuar predicando tu palabra hasta el día en que tú vengas por nosotros. Toca cada corazón, cada vida en este momento. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por todo. Gracias. Amén y amén. La paz del eterno Dios de Israel sea con cada uno de ustedes, mis amados. Que el Señor me los guarde. Gloria a Dios. Adelante, mi hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García, desde Brasil.
Los eventos y profecía cumpliéndose nos indican que vivimos tiempos finales y esta es la llamada de emergencia alertando al mundo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene muy pronto en el arrebatamiento de su iglesia para llevarnos a su reino celestial. Hoy es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones por todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te damos 2 consejos. El primero es buscar una iglesia de sana doctrina donde congregarte y el segundo es que te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar esta transmisión en vivo e invitamos a los hermanos que se encuentran con nosotros a quedarse para tener un tiempo de preguntas y respuestas en vivo con nuestro pastor Luis. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Luis. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Familia de Dios, gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.